Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, bueno, literalmente hizo temblar internet. Y es que ¿quién no recuerda ese beso? Ese beso, el beso. El beso que protagonizaron Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que en su momento nos hizo suspirar a todos. Sí, el beso que lo cambió todo, el beso que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, y que hoy, años después, sigue siendo tema de conversación, objeto de análisis y fuente de recuerdos inolvidables. En este vídeo, nos vamos a sumergir en ese momento viral. Vamos a revivir esa escena que paralizó al mundo, a desglosar cada detalle, cada mirada, cada respiración. Vamos a analizar el contexto de la escena, la emoción que la precedió, el impacto que tuvo en el público, y por supuesto, en las carreras de Kerem y Hande. Vamos a desentrañar los secretos de por qué este beso fue tan icónico, qué lo hizo tan especial, qué chispa mágica encendió y por qué, a pesar del tiempo, sigue resonando en nuestros corazones como si fuera ayer. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos, nostalgia y por supuesto, mucho amor. Un amor que traspasó la pantalla, que se hizo realidad, que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Ya saben, toquen esa campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Los espero. Ahora sí, comencemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que traspasó la pantalla de la serie Love is in the Air, es una de esas historias que nos recuerdan porque amamos las telenovelas y las historias románticas. Es una historia que demuestra, de manera palpable y tangible, que la ficción puede volverse realidad, al menos en parte, al menos en lo que respecta a los sentimientos y las emociones. La química entre ellos, como bien sabemos, era innegable. Era palpable, se sentía en el aire, en cada escena, en cada mirada, en cada diálogo. Era, bueno, explosiva. Era una chispa que amenazaba con incendiar todo a su paso. Desde el primer momento en que los vimos interpretar a Eda YLDZ y Serkan Bolat, supimos que algo especial estaba pasando. Algo que iba más allá del guión, algo que emanaba de la conexión entre dos personas, dos almas gemelas que se encontraron en el set de grabación. Y claro, las fans, las seguidoras de la serie, y el público en general, no tardaron en notar esa chispa. Los rumores comenzaron a circular, como un torbellino que se alimentaba de la expectación. Las redes sociales se inundaron de vídeos, fotos, edits y teorías de todo tipo sobre su relación. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿O había algo más, algo que se escondía detrás de las cámaras, entre toma y toma? ¿Era amor? La pregunta rondaba en el aire, generando debates y ansiedades. La respuesta eventualmente llegó, y llegó de la mejor manera posible, con un beso. Un beso que no solo confirmó las sospechas, sino que las elevó a la categoría de leyenda. Pero no cualquier beso. No un beso cualquiera que se ve en cualquier serie. Un beso que, como dije al principio, hizo historia. Un beso que se convirtió en un hito, en un referente, en un momento que todos recordamos con cariño y emoción. Para entender la magnitud de este momento, para comprender por qué este beso fue tan especial, tan impactante, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto de la serie. Love is in the Air era una comedia romántica que, desde el principio, prometía engancharnos con su historia. Una historia que seguía la vida de Eda, una joven soñadora, una chica con aspiraciones, con metas claras, que aspiraba a estudiar en el extranjero. Una joven que a pesar de las adversidades, no se rendía, que luchaba por sus sueños, que creía en el amor y en la posibilidad de un futuro mejor. Y por otro lado, tenemos a Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad un tanto peculiar. Un hombre que a pesar de su éxito profesional, tenía una coraza, una barrera que le impedía conectar con los demás. Un hombre que con el tiempo aprendería a confiar, a dejarse llevar por sus sentimientos, a abrir su corazón. Ambos, por circunstancias de la vida, por un contrato, por una serie de malentendidos y situaciones cómicas, se ven obligados a fingir una relación, a simular un noviazgo para conseguir sus objetivos. Eda necesitaba una beca para estudiar, y Serkan necesitaba aparentar estar comprometido para cerrar un importante negocio.
Pero como suele suceder en estas historias, en las historias de amor que tanto nos gustan, la ficción se convierte en realidad. La farsa, el engaño se transforman en sentimientos genuinos, y el amor empieza a florecer entre ellos. La serie. En su esencia, era una comedia romántica, pero también era mucho más. Estaba llena de momentos románticos, de situaciones cómicas, de diálogos ingeniosos y, por supuesto, de mucha tensión sexual. La tensión, la química entre los protagonistas, era palpable en cada escena. El público desde el primer capítulo quedó enganchado. Cada episodio era un éxito de audiencia, cada semana se batían récords de visualizaciones en plataformas digitales, y las redes sociales servían cada semana. Los comentarios, los memes, los análisis de cada escena, las teorías sobre el futuro de la pareja, inundaban las plataformas. La serie, con su encanto y su frescura, conquistó corazones en todo el mundo. Pero el beso que estábamos esperando, el beso que lo cambiaría todo, que sellaría el destino de Eda y Serkan, que confirmaría los rumores, que haría vibrar a los fans, tardaba en llegar. Los guionistas, con gran astucia, sabían mantener la tensión, sabían cómo jugar con nuestros sentimientos, cómo hacer que el público deseara ese momento con todas sus fuerzas, con todas sus ansias. Sabían que la espera, la expectativa, solo harían que el momento fuera aún más especial, más impactante, más inolvidable. Y entonces llegó. Ese momento que todos esperábamos, ese instante que quedaría grabado en la memoria colectiva de los fans. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la escena. La emoción, la anticipación, la adrenalina. Fue en el episodio, creo que era en el episodio 9 o 10. No estoy completamente seguro del número exacto, pero lo que sí recuerdo es la sensación, la efervescencia que sentí al verlo. Fue en el momento en que, después de muchas idas y venidas, después de muchas miradas cargadas de significado, de coqueteos sutiles y no tanto, de situaciones tensas que ponían a prueba su relación, de momentos de duda y de vulnerabilidad, Eda y Serkan, finalmente se entregan a sus sentimientos. Se rinden al amor, se dejan llevar por la pasión, y el beso. Dios mío, el beso. La escena fue magistralmente filmada. La ambientación, la atmósfera que se respiraba, la música que acompañaba el momento, las miradas cómplices, la actuación de Kerem y Hande, todo encajaba a la perfección, como piezas de un rompecabezas que finalmente se unían para formar una imagen perfecta. La cámara se movía con sutileza, capturando cada detalle, cada emoción, cada gesto. La tensión se sentía en el aire, en el silencio que precedía el encuentro, en la respiración agitada de los personajes. Y cuando finalmente sus labios se encontraron, el mundo se detuvo. Literalmente el tiempo pareció detenerse. El ritmo de la serie, de la trama, se desaceleró para que el público pudiera saborear cada segundo, cada instante de ese momento mágico. Fue un beso apasionado, un beso lleno de deseo, de amor contenido, de anhelos reprimidos que finalmente estallaban en un torrente de emociones. Un beso que reflejaba la conexión que había entre los personajes, esa química innegable que los unía, pero también la química real que existía entre los actores. Un beso que no solo era un punto de inflexión en la historia de la serie, sino también un reflejo de la complicidad y la atracción que sentían Kerem y Hande. Un beso que nos hizo vibrar, que nos hizo suspirar, que nos hizo sentir parte de la historia, parte de ese universo romántico y mágico que la serie había creado. Un beso que nos transmitió la misma emoción que los personajes sentían en ese momento. Y lo más importante, fue un beso creíble. Un beso que no se sentía forzado, ni exagerado. Un beso que no parecía una mera obligación contractual, sino una expresión genuina de sentimientos. Un beso que parecía completamente natural, como si realmente estuvieran sintiendo lo que estaban interpretando. Como si el amor de Eda y Serkan se fusionara con el de Kerem y Hande. Fue un beso que nos hizo creer en el amor, en la magia de la ficción, en la posibilidad de que los sueños, incluso los más románticos, se hagan realidad. Nos hizo creer en la posibilidad de que el amor traspase la pantalla, que la ficción se convierta en realidad y que dos personas se enamoren, a pesar de todas las barreras, de todos los obstáculos. Nos dio esperanza, nos hizo soñar, nos hizo sentir vivos. Después de que el episodio salió al aire, las redes sociales explotaron. El beso se convirtió en el tema más comentado del momento. Todo el mundo hablaba de ello, compartía vídeos, analizaba cada detalle, cada gesto, cada ángulo de la cámara. Las fans de la serie y no tan fans estaban eufóricas. Era una explosión de alegría, de emoción, de satisfacción.
Los comentarios, los memes, los análisis, se multiplicaron por miles en cuestión de horas. Las plataformas digitales se inundaron de contenido relacionado con el beso, con la serie, con la pareja. Y con razón. El momento era digno de celebración. Habíamos sido testigos de algo especial, de algo único, de un momento que, sin duda, quedaría grabado en la memoria de todos. El impacto del beso. Fue tan grande que trascendió la serie, que se convirtió en un fenómeno viral, en un meme, en una referencia cultural. El beso de Kerem y Hande, la escena que nos regalaron, se convirtió en sinónimo de romance, de pasión, de amor verdadero, de conexión genuina. Un beso que hasta el día de hoy, es reconocido y recordado como uno de los besos más icónicos de la historia de las telenovelas turcas. Un beso que marcó una época y que, sin duda, ha influenciado a otras producciones y a otras parejas de la pantalla. Y por supuesto, este beso no solo impactó en la audiencia, sino también en las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie y el beso los catapultaron a la fama internacional. El éxito de Love is in the Air les abrió las puertas a nuevos proyectos, a nuevas oportunidades, a nuevos desafíos. Recibieron premios, protagonizaron portadas de revistas, se convirtieron en el centro de atención de los medios de comunicación, y su nombre resonaba en todos los rincones del mundo. El beso, en cierto modo, fue la confirmación de lo que todos sospechábamos, que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la ficción, algo que trascendía la pantalla. Y aunque en ese momento ninguno de los dos había confirmado públicamente su relación, ese beso fue la prueba definitiva. Fue la señal, el indicio, la confirmación de que el amor de Eda y Serkan, de alguna manera, se había trasladado a la vida real. ¿Y qué pasó después? Bueno, como ya saben, Kerem y Hande comenzaron a salir en la vida real. Su relación, que duró un par de años, fue seguida de cerca por los medios y los fans. Nos regalaron momentos inolvidables, fotos preciosas, y demostraron que el amor que sentían en la pantalla, al menos en parte, también existía fuera de ella. Nos dieron esperanza, nos hicieron creer en la posibilidad de que el amor, el verdadero amor, existe y puede encontrarse en cualquier lugar. Su relación, como todas las relaciones, tuvo su final. Pero el cariño y el respeto que se tienen es evidente, como queda demostrado en cada declaración, en cada encuentro. Y aunque ya no están juntos como pareja, el legado de su amor, y especialmente ese beso, sigue vivo en la memoria de todos. Un legado que trasciende el tiempo, que se mantiene presente en el corazón de los fans, y que sigue inspirando a otras parejas, a otros actores y actrices. Pero, ¿qué hizo que este beso fuera tan especial? ¿Por qué sigue siendo recordado con tanto cariño, con tanta emoción? ¿Qué elementos se combinaron para crear este momento icónico? Creo que hay varias razones, varias claves que explican el éxito y el impacto de este beso. En primer lugar, como ya dije, la química entre Kerem y Hande era innegable. Se notaba a simple vista que se sentían cómodos el uno con el otro, que había una conexión real, una complicidad que iba más allá del guión. Esto, por supuesto, se reflejó en la pantalla, y hizo que el beso fuera mucho más auténtico, más creíble, más impactante. La química en este caso fue el ingrediente fundamental, el catalizador que permitió que el beso se convirtiera en algo más que una simple escena de telenovela. En segundo lugar, la forma en que se filmó la escena fue fundamental. La dirección, la fotografía, la música, todo contribuyó a crear una atmósfera romántica y llena de tensión. La dirección supo capturar la emoción del momento, la pasión, el deseo, la incertidumbre. La fotografía, con sus juegos de luces y sombras, con sus planos cerrados y abiertos, nos permitió sumergirnos en la escena, sentirla como si estuviéramos ahí, justo en medio de la acción. La música, con su melodía suave y envolvente, acompañó el beso, amplificando la emoción y creando un ambiente perfecto. La suma de todos estos elementos, la dirección, la fotografía, la música, lograron crear un momento mágico, un instante que quedará grabado en la memoria de todos. En tercer lugar, el contexto de la serie fue muy importante. Love is in the Air era una serie muy popular, con una gran base de fans que esperaban con ansias el desarrollo de la relación entre Eda y Serkan. La gente estaba enganchada a la historia, a los personajes, a la trama. La expectativa era alta, y el deseo de ver ese beso, de presenciar ese momento, era enorme. Cuando finalmente llegó, la explosión de emoción fue enorme, desbordante. La espera, la anticipación, solo hicieron que el momento fuera aún más especial. En cuarto lugar, el momento en el que se produjo el beso fue perfecto.
Después de muchas idas y venidas, después de mucha tensión, de muchos coqueteos y miradas, de muchas dudas y temores, ese beso fue la recompensa por la espera. Fue el momento de la explosión, el momento en que todos los sentimientos reprimidos salieron a la luz. Fue el clímax de una historia que había estado construyendo su tensión, su romance, de forma gradual. Fue el final, el punto de inflexión, el instante que marcó el inicio de una nueva etapa en la relación de Eda y Serkan. Finalmente el beso de Kere. M y Ande fue especial porque representaba algo más que un simple momento romántico en una serie de televisión. Representaba la esperanza en el amor, la posibilidad de que los sueños se hagan realidad, la magia de la ficción, la creencia de que el amor verdadero existe, y que a veces puede encontrarse en los lugares más inesperados. Representaba, en definitiva, la posibilidad de que el amor trascienda la pantalla, que la ficción se convierta en realidad y que dos personas se enamoren. Es importante recordar que este tipo de escenas son producto de un trabajo en equipo. No solo de los actores, que por supuesto son el centro, sino de todos los que participan en la producción. El director de fotografía, los guionistas, los editores, el equipo de vestuario, maquillaje, los encargados de la música, todos contribuyeron a crear este momento icónico. Cada uno, desde su área de especialización, aportó su talento, su creatividad, su visión. El resultado, como hemos visto, fue un momento inolvidable. Y claro, no podemos olvidar al público. Sin la emoción, la expectativa y el apoyo del público, este beso no hubiera tenido el mismo impacto. La interacción entre la serie, los actores y el público, fue lo que elevó este momento a la categoría de leyenda. La serie necesitaba del público, y el público necesitaba de la serie. Se creó una simbiosis perfecta, una relación de mutua dependencia, que hizo que el éxito fuera rotundo. En definitiva, el beso de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un momento mágico, un momento que nos hizo creer en el amor, en la magia de la ficción, y en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Un momento que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo recordado con cariño y admiración. Un momento que nos hizo suspirar, que nos emocionó, que nos hizo creer en la posibilidad de que el amor, el verdadero amor, exista. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Recuerdan ese beso? ¿Qué sintieron cuando lo vieron por primera vez? ¿Creen que fue uno de los besos más icónicos de la historia de las telenovelas turcas? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Compartan sus experiencias, sus opiniones, sus recuerdos. Vamos a revivir juntos ese momento mágico, ese instante que nos unió a todos. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, activar la campanita para estar al tanto de todo. No se pierdan la oportunidad de seguir explorando el universo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.